importante del texto que acabamos de leer. Comienza con la frase de ir al colegio es una pesadilla. Me pegan, me insultan, me ponen apodos. Todo esto le sucede a Sebastián solo por ser un estudiante aplicado y usar anteojos. ¿Qué es lo que ustedes han comprendido del texto que han leído? Jeremy, ¿qué es lo que has comprendido? ¿De qué habla? ¿O cuál es la palabrita clave que puedes mencionarnos? Lo que yo entendí es que solo por ser muy aplicado por los anteojos te pueden molestar y que también no te molestan por insultos, maltratos, y puede presentarse en escolar y que se han presentado más de 6.300 casos desde septiembre del 2013 hasta abril del 2016 y que muchos niños no presentan los casos por eso, porque sienten que o no les van a tomar importancia y además el bullying también ocurre por culpa de los profesores porque ellos dicen que solo es un juego de niños y que no tiene mucha importancia. Eso es lo que yo Serían testigos, y al ser testigos y al no hablar y al no actuar ante esa situación, obviamente que están permitiendo que los casos de abuso escolares pues, aumenten. Muy bien, vamos a O los aprovechar. hagan como cómplices, ¿ves? ¿Sí? O también que ellos mismos sean cómplices de los que hacen bullying. ¿No? Claro, o ellos mismos realicen los actos de violencia, también se dan. Casos en donde la docente le pone apodos al alumno, donde la docente se burla del estudiante, digamos que estamos hablando de un curso de matemática y están realizando multiplicaciones y son pequeñitos, recién están aprendiendo a multiplicar y la docente se empieza a burlar del niño. ¿Cómo es posible que no sepas sumar? ¿Cómo es posible que no sepas multiplicar? Eso yo lo sabía desde los 3 años y se burla del niño. Eso es bullying, eso es acoso, eso es maltrato. Entonces también puede provenir de los profesores. Vamos a seguir avanzando para poder luego subrayar los puntos más importantes. Asumi, ¿qué es lo que has comprendido? Que hay un montón de niños o ciudadanos que están sufriendo de bullying y que no lo cuentan por miedo, más que todo por miedo, y que este bullying se presenta en escuelas públicas o del Estado o privadas. Muy bien. Incluso ustedes también cuando me comentan lo que han entendido del texto pueden ayudarse de la infografía que han visto, de la imagen. Pueden decirme, por ejemplo, se ve también en los colegios nacionales como en los particulares, pero en el informe, en el texto que nos han mandado a leer, se ha visto más casos de incidencia en los colegios públicos. Ahí siguen avanzando, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar con Alberto. Alberto, ¿qué es lo que tú has comprendido? Que el bullying, la mayoría de las víctimas de la violencia escolar, la mayoría son estudiantes si estudiantes de esa escuela, la mayoría que los docentes. O sea, los agresores en mayor cantidad son los mismos escolares, compañeros de clase. Y un poco más bajo en el porcentaje también están presentes profesores, personal administrativo, puede ser que también violente. Muy bien, vamos a ir viendo el texto. Mira que comienzan con una frase. O sea, algo que ha dicho, una frase que ha dicho un estudiante que sufre de bullying, que sufre de acoso. Ir al colegio es una pesadilla. Me pegan, me insultan, me ponen apodos. En pocas palabras, se burlan de mí. Todo esto le sucede a Sebastián. Estamos dando un nombre de un niño, de un jovencito. Solo por ser un estudiante aplicado y usar anteojos. Se burlan de él, le ponen apodos
por cómo se viste, por cómo es. Su caso no es aislado. Golpes, insultos, burlas y miedo forman parte del día a día de millones de escolares en el país. Vamos a subrayar esta partecita. Pero a veces nosotros decimos, pero es apodo, así jugamos, no pasa nada. Pero no pasa nada, la otra persona siente que también es jueguito o le duele. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta. No hagamos a otra persona, o no le digamos a otra persona lo que no nos gustaría que nos digan a nosotros. Continúa con, según información de los colegios públicos y privados afiliados al sistema de reporte de casos sobre violencia escolar, acá tenemos al CICB del Ministerio de Educación y acá está el año. Esto también se subraya. Estamos hablando de un periodo de tiempo en el cual se han reportado los casos. Del CICB, que es la plataforma del mismo Ministerio de Educación, entre el año 2013 al 2016, se han reportado 6.300 casos de estudiantes que han denunciado ser víctimas de violencia en los colegios. ¿Pero qué sucede? ¿Esos han sido los únicos casos? ¿O solamente es un porcentaje de los casos reales que se dan en el Perú? ¿Qué es lo que mencionaban, Josué? ¿Esos 6.300 son todos los casos? No. No, correcto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Janet Palomino? Janet Palomino menciona que esa cantidad de casos de 6.300 es solo el 20%. Entonces, multiplícalo por 5. Más de 30.000 casos deberían haber sido reportados realmente. Pero ¿por qué no denuncian? Ah, ahí continúa después. Y creo que también algunos de ustedes me lo han comentado. Por miedo. Por miedo, vergüenza, algunos pueden sentir miedo, amenazas, amenazan al niño, hay otros que pueden decir, le voy a hacer daño a tu familia, o simplemente por vergüenza, porque puede ser incluso que le esté violentando una niña y él sea un niño. No, ¿qué van a decir de mí si se enteran que una niña me está golpeando? Si se enteran que una niña me está insultando. Entonces, también, ¿no? Puede ser por vergüenza. Se puede decir que no hay ningún centro educativo libre de acoso escolar y bullying. Los indicadores de maltrato en las escuelas son altos y, lamentablemente, la mayoría de estas situaciones no son denunciadas. La gran mayoría de niños que al día son víctimas de violencia escolar en el Perú no cuentan nada por miedo y a la sensación de impunidad ante estas situaciones. Entonces, ¿qué hace referencia a lo que acabo de leer? Los niños tienen miedo y también sucede que se plantean la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo denuncio, pero no le hacen nada a mi agresor? ¿Qué pasa? Porque esto es algo que día a día vemos. Incluso lo planteamos en otro contexto, de una mujer que está siendo violentada por su pareja. ¿Lo denuncio o no lo denuncio? Pero ¿cuántas veces las mujeres han denunciado y nadie ha hecho nada? Mejor no lo denuncio, miedo, porque piensa que la justicia no existe y en muchos casos pues no se ve justicia. Entonces lo mismo, ese mismo pensamiento también lo tiene un niño, un adolescente. Nadie le va a hacer nada a mi agresor. Mejor no denuncio para no agrandar los problemas. Ese es el pensamiento que tiene. Vamos a seguir avanzando. Los casos más agresivos de bullying culminan en asesinatos. Mira, qué fuerte. Culminan en asesinatos. Y más niños se suicidan abrumados por los maltratos que reciben en sus colegios. Al final, lo más trágico es que culmina o termina con la vida de la víctima. Ya sea si lo han asesinado
la persona agresor, el que es agresor, lo ha asesinado o la víctima decide darle fin a su vida para ya no sufrir más maltrato. Entonces, tenemos que la pérdida es humana. Si es una pérdida humana, es muy grande, entonces tenemos que trabajar desde antes para que no suceda ello. Resolver este problema es crucial. Hay diversos factores en juego como la salud mental de los alumnos, rendimiento escolar, la seguridad y el desarrollo de un país. Algunos educadores minimizan la gravedad del acoso escolar, aduciendo que se trata de un juego que siempre ha existido y que no hay que preocuparse. Por ejemplo, tú estabas a veces en una institución en donde un compañero le ponía el gordo, digamos, ¿no? Oye, gordo, ya puedes salir a la pizarra. Y hasta el profesor le decía, ya pues gordito, sal, reforzando lo que el otro compañero dijo. No se da cuenta de que está atacando al alumno. ¿Y cómo quieres que se sienta el alumno cuando le dicen así? Se va a sentir mal o se va a sentir feliz, se va a sentir alegre, contento. No, pero muchos educadores no se dan cuenta de ello. Y mira, todavía aplauden que el otro esté como burlándose de los demás. ¿Alguna duda? A ver, Xiomara, enciendan sus cámaras, chicos, por favor, no las apaguen para ir con las preguntas. Enciendan sus cámaras. Araceli Ruiz, Araceli Maile, Daniel, vamos con cámaras activadas. ¿Alguna duda? El texto se comprende. Recordemos que al ser texto con imagen es un poquito más complicado a diferencia de que solamente sea texto, porque también tenemos que prestar bastante atención a lo que dice acá la info, la fotito. Pero es un refuerzo. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con los puntos que hemos visto? ¿No? Palabrita clave. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Palabra resaltante. ¿Cuál será la palabra resaltante? A ver, Daniel, ¿cuál es la palabra resaltante? Que no puede faltar en tu tema central. ¿De qué te hablaban? De él. A ver. Yani, ¿de qué te hablan en el texto? ¿De qué? Palabra clave para poder identificar nuestro tema central. ¿Cuál es la palabra clave aquí? A ver, Daniel, Yani, palabra que no puede faltar en tu tema central, ni en tu idea principal. A ver, Asumi y luego Xiomara. Bullying. Ya, bullying, muy bien, bullying. Xiomara, ¿cuál es la palabra clave que no puede faltar? A ver, por el micrófono. ¿Se refiere a la A, la B y la C y la D? No, todavía las claves no. Me refiero a palabrita clave. Por ejemplo, si Ah, yo ya. estoy contando la historia de osos, me dices, oso, me dice la palabra clave, no puede faltar oso. Estás hablando de los osos. ¿Aquí de quién sería? ¿De qué tema, o sea, de qué hemos hablado? ¿De qué problemática? ¿De qué hemos hablado? De bullying. Esa sería mi palabrita clave, bullying. Pero, ¿de dónde se obtiene toda la información que me han detallado en el texto? ¿De dónde se obtiene? Bullying. Muy bien, la palabra es bullying. No puede faltar, ¿ah? No puede faltar. Pero ¿de dónde se obtiene la información? ¿De dónde lo obtuvieron? Eso, te Del dejo. ministerio. Ya, del ministerio, ¿correcto? Menciona que se recoge la información del Ministerio de Educación. De él sí se ve. Ahora, pueden ir mandándome sus claves para la 1. Después de haber hecho ese recordar, el reflexionar, para poder darnos cuenta de qué me habla el texto. O sea, me han hablado de un informe, me han hablado sobre el bullying. ¿De quién era? Ya, muy bien. Y vamos a leer cada una de las alternativas para poder percatarnos si
podemos realizar lo que es el descarte. Es bueno también el descarte, pero después decir es tal clave, porque y con el fundamento. Muy bien, creo que casi todos mencionan la clave C. El bullying en Perú a la luz de un reporte del Ministerio de Educación. Correcto, ¿por qué? Porque con el informe, con el reporte que da el ministerio, se ven los casos, se ve en quiénes son los que son los agresores, los estudiantes, los docentes, el personal administrativo, los colegios públicos, los colegios privados. Pero ¿por qué no puede ser la A? Bueno, vamos a ir subrayando primero. Pero ¿por qué no puede ser la A y por qué no puede ser las otras alternativas? La A solamente dice casos registrados en colegios de provincias, pero solamente se centraban en colegios de provincias. ¿Sí o no? No, porque puede pasar tanto en colegios públicos como en colegios privados, como colegios que estén en Lima Metropolitana o en otras partes del país, porque Perú no solamente es Lima. Y eso también te lo mencionan acá. El problema del maltrato escolar en escuelas particulares no ve. ¿Te das cuenta que estás centrándose en algo solamente específico? Acá en el primero decía colegios de provincias, en el segundo dice solo colegios particulares. No. De las medidas tomadas por el Estado. Mira, mencionaron las medidas, dijeron, oye, mira, nosotros podemos realizar esto, hay que trabajar una campaña, hay que concientizar a los profesores. No mencionaron. Solo informaron los casos que se ha estado presentando de bullying, tanto en Lima como en otras partes del país, en colegios particulares, en colegios nacionales. Nunca te presentaron medidas a tomar. Por eso es la clave C, el bullying en Perú a la luz de un reporte del Ministerio de Educación. Ahora, en la segunda pregunta te dicen, en el texto, el sinónimo de la palabra contar. Contar. Vamos a ver en qué contexto está la palabra contar para poder ubicar el sinónimo. Contar está en el segundo párrafo. La gran mayoría de niños que al día son víctimas de violencia escolar en el Perú no cuentan nada por miedo y a la sensación de impunidad ante estas situaciones. No cuenta. No cuenta, no comunica. Eso es a lo que hace referencia con contar. Entonces, ¿cuál será? ¿Considerar, numerar, computar o confesar? Confesar. Ya, por acá me dicen confesar. ¿Qué dicen los demás? Ya me están mandando también. Ya, ok, no hay ningún problema, Xiomara. Los demás apagamos la camarita, enciéndala. Yani, enciende tu cámara. Muy bien. D, confesar. Decir lo que están padeciendo, decir lo que están sufriendo. Correcto. Confesar. Alguno que no lea la frase completa puede decir, Miss, contar, numeritos, no contar. Puede decirme numerar. No, pero no hacía referencia a eso. Decía a confesar, a comunicar lo que está sufriendo. En el texto, la palabra representar se puede reemplazar. Mira, tenemos una parecida a la número 2. Pero vamos con representar. Te pide sinónimos, ¿sí? Para reemplazarlo. Vamos a leer desde la parte de acá. CCB del Ministerio de Educación entre el 15 de septiembre del 2013 y el 30 de abril del 2016, un total de 6.300 estudiantes denunciaron ser víctimas de violencia en los colegios. Para la directora de la institución, esta estadística solo representa el 20% de los casos de bullying escolar o de violencia escolar existente. Solo representa. ¿Qué será? Solo comprende ese porcentaje, solo comprende ese número, solo manifiesta, solamente informa, solamente declara. ¿Cuál será la palabrita que va mejor?
solo comprende, esta estadística solo comprende el 20%, solo manifiesta el 20%, solamente informa el 20%, solamente declara el 20%. ¿Cuál palabra crees tú que va mejor? Comprender, manifestar, informar o declarar. ¿Cuál será? A ver, vamos mandando para la 3. Estamos hablando de porcentajes. Porcentajes, ¿sí? Para la 3, a ver, vamos mandando por favor respuestas en el chat. Tenemos clave C, clave B, clave D. Ah, ya, creo, sí, clave D. A ver, vamos mandando respuesta por favor. Jeremy, Josué, vamos mandando. La palabra representar se puede decir por, ya, muy bien. Va a ser la alternativa a comprender, porque estamos hablando de porcentajes. Y mira que va a caer más bonito. Se comprende, se entiende. Esta estadística solo comprende, estamos hablando de porcentajes, el 20% de los casos de violencia escolar existente. Ah, como habla de estadística, como habla de porcentajes, la mejor palabra, para mejor palabra para reemplazar sería comprende o comprender. Comprende está entre el porcentaje de 20%.